Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y nos enseñe exactamente qué es lo que quiere que sepamos. Y Él siempre lo va a hacer, porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Y el deseo de mi corazón es que todos entendamos claramente todas las cosas. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, tú que sabes todas las cosas, Señor, abre simplemente mis labios de acuerdo a tu palabra, Señor. Que las cosas que se hablen sean de bendición para tu iglesia, Señor. Para la iglesita en Agustina Ramírez, la cual yo le hablo, Señor. Y para todos aquellos que están alrededor del mundo, que lleguen a escuchar estos mensajitos, porque es el propósito, Señor, de tu palabra. Alcanzar a todos aquellos los cuales están en todo el mundo, Señor, para que sean rescatados, para que sean salvos, Señor. Bendice a la iglesita de Culiacán, de mi hermano Sergio también. Si ellos escuchan este mensajito, que sean bendecidos también, Señor, y traiga un poquito de luz hacia ellos, Señor. Alcanza también, por medio de tu Santo Espíritu, a mi hermano David. La gente, Señor, los humanos sin entendimiento nos extraviamos, Señor. Alcánzalo antes de que sea demasiado tarde. Te encomiendo a mi hermano Jesús también. Dale revelación, dale sabiduría, Señor, para que él también predique y hable a esas personas, a ese pueblito que lo escucha contento, Señor, a él también, Señor. Ábrele más y más el entendimiento. En lo que él esté errado, Señor, corrígelo. Y de igual manera a mí también, Señor. Corrígelo y enséñale tu palabra, enséñale la verdad para que sea un ministro del Evangelio, Señor, completo en ti, mi Señor Santo. Bendícelo. De igual manera a su congregación, al hermanito que está enfermo, Señor, el hermanito Ramiro. Sánalo, Señor. Tú puedes, Padre. Dale una oportunidad más, Señor, para que Él esté congregándose allí entre el pueblo, Señor, entre esa congregación a la cual Él va, Señor. Bendice también a todo aquel, Señor, todo aquel que va a escuchar este mensaje alrededor del mundo. Hay mucha necesidad, Señor, en todo el mundo. Cuídalos, porque te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hay mucha necesidad en todo el mundo, mis hermanos. El deseo de mi corazón es que todo mundo sea alcanzado, pero sabemos muy bien que no todos quieren también. Y la voluntad del Señor va a ser hecha. Pienso discúlpenme, mis hermanos. Todos deberíamos de sentir estas cosas por las almas perdidas, por las almas extraviadas, ¿me entienden? Porque estas cosas son terribles. ¿Me traes una toallita, mija? Ay, Señor, de veces no sabemos ni cómo empezar.
Así es de que espero y no tomen en cuenta mis debilidades. Todo ser humano tenemos un alma, tenemos un ser interior el cual sufre por las necesidades de los demás. Ahora, nosotros también somos salvos por gracia y ocupamos la oración de todos ustedes para seguir adelante. Así es de que mi deber es orar por ustedes, orar por aquellos que están en el mundo, mis conocidos, mis hermanos en la fe, los cuales yo conozco. Muchos de nosotros estamos en el mundo muy complacidos aquí. Estamos contentos con lo que tenemos, lo que nos rodea. Pero esas cosas que están aquí en el mundo van a desaparecer. Un poco de tiempo más, una iglesia será levantada para ir con el Señor. Esa iglesia va a pasar la eternidad con Él. Pero otro grupo se va a quedar. Mucha gente de la cual no quiso entender ni hacer caso tampoco ni le interesó. Sabemos por qué también. Lo cual no quiero hablar yo en este mensaje acerca de esas cosas. Solamente quiero hablar de una ley que Dios dio para su pueblo. Esta ley fue dada para su pueblo. Entre su pueblo había transgresores. La ley fue dada para que el pueblo se diese cuenta de su condición. La ley fue dada para que el pueblo, todo el pecado que había entre su pueblo y en la humanidad, se diese cuenta de lo que pasaba. Y que se dieran cuenta que ellos estaban condenados, delante del Señor, porque ellos nacieron en pecado. Y Dios es santo, Dios es limpio. Así es de que el pueblo que se dio cuenta de su naturaleza por cuanto él no podía mantenerse frente a Dios. Ellos, cuando vino Jesucristo, cuando Dios envió a su Hijo para rescatarnos, ese pueblo lo aceptó. Todos ocupaban esa redención. Ahora, nosotros los gentiles no sabíamos de eso. Pero por la gracia del Señor, Él envió el Evangelio a todo el mundo. Y nosotros nos dimos cuenta que había una salvación, que no todo estaba perdido. Que si nosotros decidíamos morir en pecado o venir al Señor para que Él nos santificara y ser como Él, teníamos la opción. Y nosotros decidimos esta manera de servirle al Señor cada día que nos levantamos y donde quiera que andemos, estamos siempre orando o pidiendo o siempre recordando y gozándonos en el Señor. Porque esa es nuestra porción. Ahora, en la carne nosotros tenemos muchas necesidades. Hay necesidades terrenales porque la iglesia del Señor, aquella iglesia que lo reconoce, son los que menos tienen. Pues los que tienen en abundancia, ellos ya tienen su Dios, por eso luchan para obtener eso. Pero aquellos necesitados necesitan de muchas cosas. Pero ellos llenan su corazón con el único que le ofrece todo. Todo ese saciamiento que hay en él. Vamos a empezar a leer una escritura simplemente para agarrar un fundamento. Se encuentra en Éxodo 23, el 1, ahí vamos a empezar. Vamos a leer un poco acerca de la ley. Ahora, muchos de los cristianos dicen que la ley ya no existe. La ley fue quitada y vino la gracia. La ley fue dada al pueblo de Dios. Ahora, cuando el pueblo de Dios viene al Señor, Él no mata, no adultera, no dice falso testimonio, no deshonra a su prójimo. Todo eso está en la ley. Lo seguimos guardando, pero ya ahora no está en unas tablas de piedra,
sino que está en el corazón a través de un nuevo pacto. El nuevo pacto, yo les voy a decir en qué manera. Antes fue la circuncisión en la carne. Ese era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Aparte de guardar la ley, cada israelita tenía que circuncidarse al 8º día. Los nacidos. Ahora, ese pacto estaba en esa manera. Pero ahorita nosotros entramos en un nuevo pacto a través de la sangre derramada del Cordero. Ese es Jesús. El pacto entre Dios y el hombre está en su sangre, y en su sangre está la vida. Ese es el Espíritu Santo que es derramado sobre el creyente. Ese es el nuevo pacto. Ahora, todas aquellas cosas era como una sombra o era un ejemplo de lo que iba a venir a cumplir eso. Pero este ser que vino a la tierra dijo: no matarás, no adulterarás. También dice: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Hay leyes, lo cual, siendo el mismo Dios, ahora, la Biblia dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas, de acuerdo a Colosenses. Pero escuchen, si la Biblia dice en el Génesis: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego empieza la creación, señas de que era Jesús el que estaba creando los cielos y la tierra. Les dije yo que el nombre de Jesús, ese era el nombre de Dios, siempre lo fue para atrás y siempre lo fue en todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque tenía que nacer en la tierra para agarrar ese nombre. Pero ese era el nombre. Yo les he hablado esas cosas. Así es de que encontramos que era Jesús. Por eso cuando él nació agarró un nombre que es sobre todo nombre. Y bajo este nombre se arrodillará toda rodilla en los cielos y en la tierra. No existe más que cielos y tierra. Toda rodilla se arrodillará en los cielos y en la tierra. La gente quiere sacar 3. Nunca le va a dar. Pero sin embargo, hay una manera de estar averiguando si la gente quiere averiguar. Está bien, cada quien puede hacer lo que quiera. Estar averiguando, perdiendo el tiempo, o llenarse del Espíritu Santo e ir a la eternidad. Ese es el punto. Yo aquí no vengo a averiguar ni con ustedes ni con nadie. Yo soy un predicador del Evangelio. Yo vengo a decirles que Dios es uno. No son 3. Es un Dios, el Padre. De otra manera, habría 3 padres. Porque si hay una Trinidad y tenemos un solo Padre, ¿cómo pudiera ser? Ahora, terrenalmente tenemos uno, no tenemos 2. Celestial tenemos uno, no tenemos 2. Ahora, ¿por qué dice esto, hermano? Porque va a llegar también a las iglesitas del mensaje, lo cual ya también se extraviaron. Ya no saben dónde quedó. Ya no supieron. Y sin embargo, son los que están trayendo la luz al mundo. Eso no es luz, eso son tinieblas. Ahora, vamos a ir al Éxodo 23:1. No lo tengo todavía, mis hermanos. Ahora, yo les he dicho que muchas veces no sabemos cómo empezar. Pero Dios siempre va a abrir una manera y va a traer esa manera ante ustedes. Yo siempre espero eso. 23. Ahora vamos a empezar no desde el principio del que Dios empezó a dar la ley, sino vamos a omitir mucho, pero solamente para agarrar una manera. Escuchen,
un fundamento. Éxodo 23, 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ahora, lo que te está diciendo, muchas veces hay una riña y nosotros nos vamos donde hay muchos para ponernos en contra del justo o de cualquier cosa a favor del impío o del que no tiene la razón. No te juntarás con los impíos para tú ponerte en contra del otro. Escuchen, hasta para eso debemos de ser prudentes. Muchas veces simplemente porque mi hermano o mi hermana, mi primo o mi prima se metieron en un problema y nos vamos a cargar hacia ese lado porque es familia. Dios no acepta esas cosas. No acepta que perviertan el derecho de nadie. Así es de que el culpable es culpable. Voy a meter unas cositas allí antes de seguir con esto. En los tiempos de mi niñez, hubo dos familias cercas, mi mamá y mi cuñada. Los dos tenían familia, las dos tenían familia creciendo. Reñían entre ellos o reñíamos entre nosotros y todo el tiempo la mamá, aunque el otro tuviera la culpa, la mamá decía, no, él no fue el otro. Y al revés, era una riña constante. Yo miré estas cosas desde niño, así es de que yo estoy completamente en contra de la injusticia. Si mi hijo es culpable, es culpable. No importa que me duela, no importa lo que sea. Tenemos que dar el derecho al que es el derecho. Eso es Dios, eso es la ley, eso es Dios en su naturaleza. Escuchen. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si el pobre reclama algo, no lo distinguirás por ser pobre en su causa. Tú vas a estar a su lado si él tiene la razón. Escuche. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Nosotros no lo haríamos. Ahora, él dice, llévaselo. Ahora, juzguemos nosotros en estos tiempos, lo cual, esta es la ley a los judíos, la ley dada, pero es al mundo entero, no es nomás a los judíos. Ahora, nosotros entramos al grupo de los judíos por un cuerpo, eso es Jesucristo. Allí ya no hay judío ni griego, entramos todos, somos un nuevo pueblo. Pero nosotros casi siempre, no, eso fue para allá. No, esa causa sigue porque se trata de justicia. Devuélveselo. Escuchen. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarse o a levantarlo. No puedes dejar el asno con la carga de aquella persona que te aborrece. ¿Lo dejarás sin levantarlo, sin ayudarle? No, le ayudarás a levantarlo. Dios es justo. Dios levanta al caído porque quiere Dios que seamos igual que Él, justos en todas las cosas. Dios ama la justicia. Dios no quiere nada con la maldad. Sí, pero el otro es malo. Sí, pero tú no. Tú te estás haciendo llamar el hijo de un Dios santo y limpio, que no hace maldad. Así es de que nosotros tenemos que ser como Él. Dios aborrece la maldad. Escuchen. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Ahora, alguien que tengas tú
como un mendigo, no lo pervertirás. Eso, el derecho. Ahora, hay mucha gente que está desvalida y puede llegar entre ustedes. Ahora, porque para el mundo es un donadie, nosotros vamos a pervertir su derecho. Un mendigo es un mendigo, de esa gente que no tiene un hogar. No pervertirá su derecho. Dios está vigilando todo. Él quiere que su pueblo sea santo, sea limpio igual que Él, que haga justicia aquí en la tierra. No importa si es judío o es gentil. Ahora no lo vamos a hacer. Eso fue para los judíos. Entiéndanme, las cosas no son así. Escuchen, son derechos. Es justicia. Eso es la ley. De palabra y de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahora, lo vamos a leer esto otra vez. Vamos a ver. De palabra de mentira te alejarás. La mentira no quiere, el Señor no quiere al mentiroso. De echar mentira te alejarás. Ahora, cada cosa de estas tienen que guardarla en su corazón, porque la ley ya no fue escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. Así es de que al oír todas estas cosas del Señor, métanlas en su corazón. Y cuando estén en un evento de estos, por cualquier lado, venga a su memoria. No. ¿Por qué tendría que echar mentira? Pero yo saldría de este problema. El problema es que usted no salió del problema. Usted salió de un problema terreno, pero usted se metió en problemas con el Señor. Dios detesta la mentira. Aún todavía en el Apocalipsis sale eso, que los mentirosos, los hechiceros y todas estas cosas no estarán allí. Escúchenme. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahora, cuando dice, no matarás al justo, porque yo no voy a justificar al impío que mata. Si yo, aquel que mata, lo voy a condenar, tú no matarás, porque yo no voy a justificar al otro, tampoco a ti. Ahora, ¿cómo pudiera decir el Señor? Tú eres pueblo mío. Así es de que si tú matas al inocente, lo cual al impío que mata, yo lo voy a castigar o condenar, ¿cómo te escaparás tú? Lo que te está librando es de la condenación. Te está librando a ti. Al otro al impío yo lo voy a castigar o lo voy a condenar. No matarás, porque si yo no perdono a aquel, tampoco a ti. Ahora, ¿qué no les dije yo? ¿Qué es algo que yo detesto? La injusticia. Ahora, en este mundo, el justo o aquel que Dios justificó y cambió su naturaleza no cabe en este mundo ya. ¿Sí me entienden? Porque aquí sus ojos ven pura maldad e injusticia. No cabe ya, pero nosotros queremos irnos ya, pero el Señor nos tiene aquí todavía. No es cuando yo quiera. Pero ¿qué negocio tengo yo aquí? El negocio que tengo es de hablarle a ustedes y hablar hacia el mundo que se aparten de iniquidad. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos, lo mismo que los demás. Escuchen. No recibirás presente, porque el presente ciega los ojos. Los ojos, vamos a ver. No recibirás presente, porque el presente ciega a los ojos que ven y pervierte la palabra de los justos.
Ahora, escúchenme. Ahora, muchas veces me preguntarían, ¿por qué usted no acepta dinero? Porque esas cosas pervierten el derecho. ¿Por qué pervierten el derecho? Si alguien te hace un favor, te vas a ladear hacia ese lado. ¿Por qué? Porque si este tiene un problema con otro, vas a defender al que te hizo el favor o el que te dio. Te vas a cargar hacia ese lado. Dios no quiere eso. Y también ciega los ojos. Escucha, ciegan el ojo a los que ven y pervierten las palabras del justo. Si eres justo y recibes presente, muchas veces ya no vas a poder hablarle a esa persona las cosas que son. ¿Por qué? Lo vas a lastimar. Pervierten la palabra del justo. Ya no vas a poder. Es por eso que yo me levanté, no entre pastores. Ahora, yo iba a iglesias, pero nunca anduve con los pastores ni estuve entre ellos. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un ministerio para mí muy diferente. Y allí, bajo mi ministerio, no iba a tolerar, ni iba a solapar, ni a pastores, ni a nadie. La verdad se predica. La verdad no se ladea hacia ningún lado. La verdad está ladeada hacia Dios. Él es el único. Así es de que ¿cómo pudiera yo hacer esto? Si fulano me ayudó en algo, ¿cómo yo le haría esto? ¿Cómo diría algo en contra de él? Mis hermanos, por eso Juan el Bautista salió del desierto. No salió de entre todo el pueblo ese que estaba allí, de estos otros mentados fariseos y saduceos. ¿Por qué? Dios lo sacó a terreno y lo instruyó para que fuese y hablase la palabra del Señor y dijese: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la condenación del infierno? Hacer justicia. Fue y le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cómo pudiera? Si el rey me hizo un presente porque se complacía conmigo en lo que hablaba y me dio un presente, ¿cómo puede ir Juan el Bautista a decirle: no te es lícito? Hiciéramos lo mismo que hizo Balaam. Voy a ir a orar otra vez al Señor, a lo mejor te lo permite. Si de antemano sabes que está mal lo que tú estás haciendo. Balaam fue a Dios a orar. Aquel rey de los moabitas le ofreció riqueza. Dios le dijo: no, no vayas. Él volvió por segunda vez. ¿Para qué volvía por segunda vez? Si ya le había dicho que no, y Dios no cambia. Mis hermanos, fue otra vez porque tenía la esperanza que Dios le permitiera de alguna manera hacerlo. Y así nosotros también hacemos lo mismo. Vamos una vez, otra vez al Señor. A lo mejor no entendí bien. A lo mejor esto, a lo mejor esto. Entonces, por necios, Dios envió un espíritu de error, el cual nos engaña y nos seduce, y hacemos lo contrario a Dios. Y al rato viene el castigo sobre nuestras espaldas. Si de antemano sabíamos que dice no, no es no, sí es sí. Así es de que estamos enredados en todo. Escuchen un poco más. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Tú no vas a afligir al extranjero, porque tú sabes cómo es el alma del extranjero. Un extranjero siempre está afligido.
Tú ya conoces la aflicción, pues yo te saqué de Egipto de una servidumbre. No afligirás al que no es judío, no es de tu tierra. Si un extranjero viene a vivir entre ustedes, circuncídenle. Y no lo oprimas por ser extranjero, porque vosotros conocéis el alma del extranjero. Esa alma sufre. Mis hermanos, eso es lo que dice allí. Ahora, ¿por qué habla tanto de estas cosas? ¿Por qué habla página, línea sobre línea? Quiero que vean las cosas. Ahora, sería justo ahorita que si yo voy entre ustedes, ustedes me aflijan. Si la ley se acabó, la ley ya no existe. ¿Estaría bien afligir al que no es nuestro pariente o no es de nuestra casa? ¿Estaría bien delante del Señor hacerlo? Mis hermanos, no fallemos. La ley fue dada, es justicia del Señor. Está mostrando la justicia que Él es, santo y limpio para con todo mundo. Escuchen. Porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ahora, vamos a irnos, porque esto tiene mucho y sería cosa de nunca acabar. Solamente voy a ir tomando puntos grandecitos para que vean. Vámonos a Romanos 5:10. Romanos 5:10, al Nuevo Testamento. Ahora, esto es el Nuevo Testamento. Pero, digan, ¿los romanos eran judíos? ¿Verdad que no? Eran gentiles, no eran judíos. Pero allí vamos a empezar. Pablo hablando todavía, ahora los romanos. Porque todo el tiempo la gente, no, eso fue para los judíos, eso fue para los hebreos, eso fue para allá. Todo es para allá, menos nada para nosotros. Así es de que siempre van a fallar, por donde quiera. Ahora, ¿qué es lo que nos justifica? ¿O cómo entra nuestra justificación? ¿O quién es el que justifica? ¿O dónde entra el hombre para que sea justificado? ¿Y cómo entra? Todo esto son preguntas. ¿Cómo entra? ¿Cómo es la justificación, hermano? ¿Qué es la justificación? Si usted es justificado, señala que usted no es justo. Usted es un transgresor. Si usted no es limpio y es limpiado, señala que está sucio. ¿Ya me entendió? Tenemos que ver los dos lados. ¿Por qué vino el Señor a limpiarnos? Porque estábamos sucios. Pero ¿cuál era nuestra suciedad? Otros dicen, pues el pecado. Porque pecamos, pero no se dan cuenta que los niños se mueren también y la muerte entró por el pecado. Vamos a mirar el pro y la contra en todas estas cosas, porque quiero que se den cuenta de esto. ¿Por qué? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, si usted fue sucio e inmundo, así nací yo, me voy a colocar yo porque otros van a quejarse. Yo nací inmundo, sucio, pecador, en iniquidad me concibió mi madre. Pero hay algo que está dentro de mí, que soy creyente. Tengo fe en el Señor. Esa fe Dios me va a llamar porque Él ve algo en mí. Esa es mi fe, yo creo en Él y Él se coloca por mí para que yo sea justificado, sea limpiado delante de sus ojos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay una enemistad porque usted es sucio, yo soy sucio y Él es limpio, pero por la fe Él se coloca por usted para que sea justificado delante del Señor. Esa paz
Paz es reconciliación. Escuche, tenemos paz para con Dios. Tenemos la reconciliación para con Dios. Es lo que le dice allí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta reconciliación entre usted y Dios, usted la obtiene por medio de Jesucristo. Usted dentro de Él y Él por medio entre usted y el Espíritu. El Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo colocó su cuerpo como mediador por usted y por Él. Usted entra en el cuerpo. Y el cuerpo de Él queda en medio, usted queda dentro. Este cuerpo queda en medio entre usted y Dios. De esa manera es un mediador. En Él usted es limpio y puede presentarse delante de Dios, limpio y santo, sin mancha y sin contaminación. Así es de que si la ley fue dada por causa del pecado, usted es librado de la ley allí por su fe en Cristo Jesús. Usted es librado de esa ley que lo condena. Escuche, no de otra manera. Ahora, esto es la iglesia. La iglesia no es la local. La iglesia no es el edificio. La iglesia es aquel que individualmente, por un espíritu, son bautizados en ese cuerpo. Esa es la iglesia del Dios viviente. Pero ahorita todo el mundo predica sus iglesias y sus denominaciones. Como si eso fuese así. La iglesia del mensaje, sí, es la iglesia del mensaje, pero no es la iglesia de Cristo. Pero puede ser que en el mensaje haya alguno o dos que entraron en el cuerpo por un nuevo nacimiento y ellos forman el cuerpo de Cristo. Pero que no me vengan a dar a mí papas por frijoles, porque eso no existe siquiera. Ni en el mensaje, ni en la Biblia. No existe eso. El profeta trajo un mensaje claro al mundo. Pero el mensaje era que en Cristo teníamos salvación. En Cristo teníamos la vida. En Cristo nosotros éramos salvos. Ahora, ¿por qué mienta tanto estas cosas? Porque tengo el deseo tan grande de que llegue esto también allá. Aquellas iglesitas y algunas iglesitas que ustedes conozcan, metan en los mensajes, aunque me cuelguen cualquier día que me miren. ¿Qué más van a hacer? Sino apedrearme. Pues eso quisieron hacer, o eso hicieron allá con el Señor en el principio. No descansaron hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario, aunque era el cumplimiento de la palabra. Pero ahora nosotros también cumplimos algo. Aquí en la tierra, los hijos de Dios, muchos de los profetas, muchos de los apóstoles fueron mártires en manos del enemigo. ¿Es correcto? Y muchos de aquellos que eran ciegos, aunque eran pueblo del Señor, pero la luz no les había alumbrado, ellos participaron, estuvieron de acuerdo con eso. Por eso en el día de Pentecostés, Pedro les dijo: vosotros con manos inicuas habéis crucificado al príncipe de gloria. Así es de que ellos, al mirar esas cosas, los que eran preordenados para vida eterna, ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Arrepiéntanse de lo que hicieron, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es de que muchas veces, mis hermanos, muchos de nosotros participamos. Pablo participó en la muerte de Esteban por nuestra ceguera. Pero Pablo, imagínese Pablo, siendo uno de los apóstoles que más sobresalen en la Escritura, él declara en sus epístolas lo que hizo, pero Dios lo salvó por gracia. Él perseguía a la iglesia, es lo que él hacía en su ceguera religiosa. Ahora, en estos tiempos, todos queremos ser grandes. Mis hermanos, esas cosas de querer ser grandes nosotros nos va a llevar a una ceguera espiritual. Y vamos a estar persiguiendo a los demás simplemente porque no estamos de acuerdo con ellos o no están de acuerdo con nosotros, nos los vamos a perseguir. Y eso no nos convierte en ovejas, sino en lobos. ¿Sabía eso?
Hermanos, si yo supiera que todos ustedes están en el Señor, yo estoy feliz. Si se van con el hermano Sergio, se van para donde se vayan ustedes, pero yo sé que son salvos en el Señor, yo soy feliz. Yo he sido feliz toda mi vida, sabiendo que la iglesia no la compré yo a precio de sangre, la compró el Señor. La iglesia no me pertenece a mí. Yo solamente predico el evangelio para que su iglesia sea sacada de donde esté y venga su Señor. Yo soy siervo del Altísimo, no soy nada más que eso. Si hay un alma que me escucha o dos, está bien. Si hay multitudes, está bien. Pero aún, ¿qué con eso? Si no son mías las ovejas, sea como sea. Ahora, ¿por qué habla todas estas cosas? ¿Por qué esto va a llegar al mundo? Esos pastorcitos que están allí, que no saben ni lo que están hablando, que reconozcan, y si no también no importa. Van a ser condenados por la palabra. Así es de que eso no importa. Escuchen, vamos a seguir adelante. Y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Así es de que por medio de Jesucristo usted tiene, por creer en Él, usted tiene entrada a esta gracia, a esta oportunidad que Dios le da. Es por Él. Escuche. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, yo se los he explicado muchas veces esto. La tribulación produce paciencia. Nosotros nos gloriamos. Ahora escúchenme. Esto no es para todos. Porque no todos están en el cuerpo. No todos forman la iglesia del Dios viviente todavía. Pero aquellos que están en el cuerpo, lo cual está hablando Él, nos gloriamos, está contando Él y los que están en el cuerpo. Él era uno de ellos. Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en los problemas, sabiendo que los problemas nos vinieron para que esa paciencia sea aprobada. ¿Cómo podemos demostrar que amamos al Señor si no es a través de las pruebas? Vamos a ponérsela más sencillita. Muchas veces, ahora ya no, pero en los tiempos de antes, el ir a noviar con una mujer, usted tenía que meterse con toda la familia, el papá y los hermanos. Así es de que si lo miraban por ahí rondando, ¿sabías que no puedes andar aquí rondando porque te vamos a matar? Le estaría primero el papá o los hermanos y luego el papá. No se la soltaban ahora como ahí en Sinaloa, que hasta se las llevan a las casas. No. Así es de que si realmente esa persona amaba a esa mujer, él iba a sobrepasar las circunstancias. Así es de que el amor siempre va a pasar las circunstancias, las pruebas que le vengan o las cosas, dificultades que a él se le den por aquella persona que ama, él la va a sobresaltar. Pero si él arranca, señas de que no la amaba suficiente. Amaba más su vida. Así también nosotros. Por eso vienen las dificultades. Para ver si nosotros nos vamos a mantener firmes. Y cuando nosotros pasamos cada circunstancia, Dios nos exalta. Así es de que, mis hermanos, discúlpenme por haber metido esto, pero es para traer un ejemplo. Así es de que yo pienso que al hermano Meño sí le tocaron esas cosas. Porque viene del sur. Acá en Sinaloa es muy diferente. Cuando nosotros llegamos a Sinaloa, allí como que un poco nuestra manera de ser se pervirtió. Nosotros teníamos costumbres por allá del sur, Guanajuato, que me disculpe un poquitito aquellos que van a escuchar, pero llegamos a otras partes y
se pervierten las cosas, las buenas costumbres. ¿Por qué? Ya para acá, para el norte, cada vez más y más, el pueblo o los pueblos eran más liberales. Así también cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, Él les prohibió que se mezclaran con los demás, porque Dios no sacó todos los enemigos de una. Los dejó allí para probar a su pueblo, y también los dejó allí, porque si los sacaba a todos y el pueblo de Dios no era mucho, esos terrenos iban a enmontar, iba a haber más fieras o animales salvajes en esas tierras. Iba a ser más difícil para ellos. Así es de que por eso no echó toda la gente de una, sino que poco a poco la fue echando. Así es de que también dejó el pueblo cerquitas, les fijó una línea para que me entiendan. El pueblo enemigo no estaba entre ellos, pero sí estaba a un lado de ellos. Así es de que todo el pagano se brincaba la línea y empezaba a pecar, o se empezaron a traer las mujeres para acá, para el campamento, y se pervertían. La idolatría entró, así también entre nosotros. Nosotros tenemos buenas costumbres quizá en ciertos estados, aunque ya ahorita no hay nada de eso, pero en aquellos tiempos sí lo había. Así es de que llegamos a Sinaloa nosotros y la cosa estaba pervertida. Un día se los voy a contar, pero en persona, para no meterlo aquí. ¿En qué manera? Así es de que vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a mirar. Vamos a irnos un poquito para abajo, hasta el 10. Escuchen, hasta el 10. Váyanse al 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Usted y yo éramos enemigos. Ahora, usted no conocía a Dios. Usted no conocía a Dios. ¿Cómo es que éramos enemigos? Es como yo ser enemigo de la persona que vive al otro lado del mundo. ¿Cómo puedo ser enemigo si no lo conozco? Así es de que usted no conocía a Dios, pero era hijo de Dios. Y usted no lo sabía. Por eso se predica el evangelio. Así es de que cuando Dios lo llama a usted, usted está como enemigo, porque usted está en una condición carnal, nacido de pecado. Así es de que lo encuentra como enemigo. Entonces, por medio del evangelio le enseña a usted que usted debe de retornar, arrepentirse y bautizarse en Cristo Jesús o en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y luego Él retorna a usted. Es lo que le está diciendo allí. Escúchese, lo voy a leer de nuevo el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos por su vida que entregó por usted? Abajo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, o Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Dios. El Espíritu Santo que se hizo un cuerpo en una virgen llamada María y lo entregó por usted y por mí. Me glorío en Dios por ver puesto a Jesucristo como un mediador. Escuche. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿quién fue el primer hombre en la tierra? Ese fue Adán. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres, porque en Adán todos pecaron. Pero como no se lo dice abiertamente, aunque sí se lo dice, y nosotros somos carnales, que no entendemos el lenguaje divino, entonces sacamos ahí simplemente cuentas. No.
Antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, ¿por qué se puso la ley? Para que sacase el pecado. Para que se le mostrase a la gente lo que él era. Escuche. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya miró. Había pecado antes de que Dios diese la ley. Ya había pecado en el mundo. Ahora vamos a ver este punto porque quiero que lo vean claramente. Ok. Muchos alegan que nosotros somos condenados porque pecamos. Y no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque le está diciendo que antes de la ley, hasta cuando viene la ley, apunta el pecado. Hasta entonces es usted un transgresor. Para atrás no hay ley. Sin embargo, la gente se muere. Antes de la ley había pecado. Después de la ley se apuntan las transgresiones porque usted se muere. Ahora escúchenme. ¿Cómo usted marca un pecado? Se la voy a poner de otra manera porque no lo están captando. ¿Cómo sería marcado un pecado, hermano Miguel? Un pecado es la desobediencia de un mandamiento de Dios. Pero si el Señor no había dado mandamientos y la gente, si el Señor no da mandamientos, no hay pecados porque no hay transgresiones. Pero sin embargo, aunque no había mandamientos, la gente se moría. Señas de que no es porque pecamos, ¿verdad que no? Porque si yo, escúchenme, se la voy a poner de otra manera. Si yo pongo reglas aquí en mi casa, mientras no haya reglas, usted puede pasar para adentro con sus zapatos puestos y llenos de lodo. Porque yo no tengo reglas. Aunque a mí no me guste que usted entre con zapatos sucios, llenos de lodo, pero yo no tengo reglas. ¿Qué regla usted quebrantó? Ni una. Pero si yo ya tengo reglas y usted las sabe y se mete con zapatos, usted quebrantó una regla. Así es de que usted es un transgresor. Así también Dios todavía no daba la ley. No había transgresiones. Porque para haber transgresiones tiene que haber una ley. Pero aquí dice antes de la ley. Se lo voy a leer de nuevo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ya miró que no se le inculpa? Ya había pecado, pero no era culpado usted por pecar. Escuche lo que dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero aún que no había una ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Antes de que se diese la ley, la muerte reinó. Así es de que no era por el pecado que cometían, ¿verdad que no? Váyalo estudiando eso en su mente. Sé que está un poquitito medio en la manera que se lo estoy expresando. Escuche. No obstante, reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así es de que la muerte reinó aún en los que no pecaron. Eso es los niños. La muerte reinó. Morían los niños. Y todas esas cosas. Ahora, me voy a ir brincando más allá. Porque aquí tiene mucho para atrás y para adelante. Mucho, mucho. Todos se los puedo explicar. Pero no terminaría yo lo que quiero enseñarles. Escuchen, brínquense más adelante. Romanos 7:1. Adelantito. Escucha esto. ¿Acaso ignoráis, hermanos,
Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, aquí está hablando de la ley del hombre. La ley fue dada al hombre, pero esta ley del hombre viene desde el Génesis. Cuando Dios sujetó a la mujer bajo el hombre, por cuanto la hembra pecó, cayó en transgresión, Dios la sujetó al hombre. La mujer está sujeta al hombre, el hombre es la cabeza, es el que gobierna, de eso le está hablando. Pero esto está en la ley. Escuchen, hablo con los que conocen la ley de Dios. Escuchen. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Ahora, el marido está sobre la mujer mientras que el marido viva. Él es su señor, él es su gobernador, mientras él viva. Así es de que si en vida del marido esta mujer se uniere a otro, será llamada adúltera. Escuchen. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así es de que por eso le dice, hasta que la muerte los separe, ¿verdad que sí? Escuche abajo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, a la ley del pecado, mi hermano. Vosotros, la iglesia que entró en el cuerpo del Señor, ha muerto a la ley del pecado, a la ley del pecado, por medio del cuerpo de Cristo. Cuando usted entra en Cristo Jesús, usted es nueva creación. Entró en una creación santa y limpia, un cuerpo santo y limpio, el cual fue nacido por obra del Espíritu Santo, no por pecado sexual. Escuche. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora usted ya no sirve o no pertenece al cuerpo pecaminoso. Usted entró en el cuerpo de Cristo. Así es de que usted en ese cuerpo sirve a otro, al que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. En ese cuerpo llevamos fruto para con Dios, no fruto de muerte, no pecado, sino fruto para con Dios. Eso dice. Porque mientras estábamos en la carne, cuando nosotros estábamos en la carne, dice, porque mientras estábamos en la carne, en el cuerpo que nos dio papá y mamá, cuando éramos enemigos de Dios, escuche, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El pecado, las transgresiones, cuando estábamos en esos cuerpos todavía de carne, las transgresiones que hacíamos por causa de la ley que fue dada, nos daban para llevar fruto para muerte. ¿Cómo fruto para muerte, hermano Martín? Explíqueme eso, fruto para muerte. Cuando usted peca, cada vez que usted transgrede la ley que fue dada por Dios, por cuanto usted está bajo la ley, la carne, usted da frutos para muerte. Todo lo que haga contrario a Dios es para muerte, para muerte, para muerte. ¿Me entiende? Pero en Cristo Jesús ahora son frutos para vida eterna, vida eterna, vida eterna. Son dos líneas. Dios lo rescató a usted de esa ley. Dios lo rescató del pecado para que la ley no lo condene a usted. Porque usted todavía quebranta la ley. Yo la quebranto, yo. Cuando menos acuerdo cometí una falta. Pero como estoy en Cristo Jesús, mis pecados me son cubiertos. Porque entré en otra naturaleza.
La gente no puede cumplir la ley de Dios porque es pecador. Él va a quebrantar tarde o temprano, va a pecar hasta aún con su mente. Por eso Dios, sabiendo que el hombre no podía ser salvo, porque Dios es santo, de su propia manera no podía limpiarse, se entregó por usted y por mí. Ahora, usted en Él cumple lo que Dios demanda. No que usted lo cumple, Él lo cumplió por usted. Lo sigue cumpliendo diariamente. ¿Por qué? Sus transgresiones están cubiertas. Vamos a ponerla de otra manera. Si usted es rico y yo soy pobre, hay una tienda en el pueblo. Usted le dice al tiendero: va a pasar por aquí el hermano Martín. Todo lo que él pida mientras él viva, yo lo cubro. Cuando él pase, no le niegue nada. Todo lo que él pida, saque allí, lo que sea, yo lo cubro. Póngalo en mi cuenta. Ahora, sus pecados están cubiertos. Porque Dios lo aceptó en una nueva naturaleza llamada Cristo Jesús. Ahora, todo póngalo en mi cuenta. ¿Qué no habla el profeta de un tal Daniel Curry? Él se paró por mí. Sí, Señor, es verdad. Él no dijo siempre la verdad. Fue dudoso. Sí llegó a tomar cosas que no eran de él. Pero él se paró por mí en la tierra. Ahora yo me paro aquí. Ponlos en mi cuenta. Mis hermanos. Pero lo agarramos bien carnal eso de Curry. Los que están en Cristo Jesús, todas mis transgresiones están en su cuenta. Él pagó por ellas mientras yo viva. Todas mis transgresiones están cubiertas. Ahora, porque están cubiertas, ¿pecaré? En ninguna manera. Pero cuando menos pensamos, por nuestra humana debilidad, ya pecamos. Yo puedo pecar saliendo aquí afuera. Sin darme cuenta muchas veces, ya fallé. Pero como Él no falla, es limpio y santo y se entregó por mí. Y yo estoy cubierta por Él. ¿Dónde están mis fallas? Pero yo se las miro, me va a decir el hermano Miguel. Sí, usted me mira todas las fallas porque están ante sus ojos. Pero ante los ojos de Dios, Él ve el sacrificio santo que Él puso por mí. Mis pecados no los mira, porque fueron cubiertos con algo limpio. Escuche. Vamos a ver. Así también, el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por la ley del pecado está hablando. Pues la ley y el pecado van unidas, por eso fue dada la ley. Algo santo para que salga lo sucio. Escuchen abajo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Usted ha muerto para aquella ley, para la ley del pecado usted ya no existe. ¿Cómo? Ahora vamos a ver esto. Vamos a llevarlo terrenalmente. Cuando usted muere, hermano Meño, cuando usted muera, ¿seguirá pecando? Cuando usted muera, el pecado muere allí. Usted siendo pecado allí murió, allí quedó, en la tierra. Y no vuelve a pecar tampoco. Pues usted entrando en Cristo Jesús, nueva creación hay. Nueva creación es. Usted ha muerto a esa ley de pecado. Usted es limpio. Así es de que no vuelve a pecar. Oh, pero sí peco. Bueno, eso es otro asunto. Pero en Cristo Jesús, nueva creación es. Escuche. Así es de que sirvamos
bajo el régimen nuevo. Régimen es un gobierno nuevo o un liderazgo nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la carne. No bajo el régimen nuevo, viejo de la carne. De la ley o la carne. Usted tiene que ser rescatado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ya miró? Yo no conociera la codicia si la ley no dijese, no codiciarás. Así es de que por causa de que hay una ley, unos mandamientos santos, nosotros conocemos la maldad. Y la maldad se levanta sobre nosotros porque somos pecadores. Nacimos en pecado. Así es de que tuvo que venir un ser limpio para cubrirlo a usted. De otra manera usted perece. Ahora, todas estas cosas, mi hermano, están en una manera que de veces no se mete uno. Tarda para llevar y quizás no me estén entendiendo claramente, pero poco a poco ustedes vayan desmenuzándolo. ¿Qué está hablando? Y ustedes se van a dar cuenta poco a poco y una lágrima, aquí miren, va a empezar a correr. Y van a decir, gracias Señor por haber mandado mi rescate. Gracias mi Señor por haberme salvado. Mandaste el Salvador. Yo estaba condenado por mi naturaleza caída y tú viniste a rescatarme. No me dejaste, no dejaste mi alma en el Seol, ni permitiste que tu santo viera corrupción. El rey David sabía esas cosas, que él era pecador. Gracias porque no dejaste mi alma en el Seol, ni permitiste que tu santo viera corrupción. Se levantó y por cuanto él se levantó, yo me levantaré. Ese es el que vino a representarme. Es el que vino a pagar por mis transgresiones, por mis pecados, y me cambia la naturaleza. Ahora, escúcheme otro puntito. Si usted, solamente Dios, le perdonara sus pecados que usted comete, ¿para qué quisiera una nueva naturaleza? Simplemente te perdono tus pecados que has cometido. Pero allí no habla de eso. Le habla de una nueva creación. Le habla de una nueva naturaleza. Le habla de nacer de nuevo. Eso le enseña que su nacimiento, que usted tuvo por papá y mamá, deseo carnal, terrenal, sexo, no lo acepta. Por eso le demanda un nuevo nacimiento. ¿Me entiende? De otra manera, yo te perdono tus pecados. ¿Para qué exigiría el nuevo nacimiento? Dígame usted. ¿Para qué él traería un cuerpo nuevo, un cuerpo limpio para ponerlo por usted? Si simplemente te arrepientes, yo te perdono tus pecados y se acabó. Pero no, vino un santo ser a pagar por usted en la cruz del Calvario y entregar su cuerpo, su vida por usted y por mí. ¿Es correcto? Así es de que si fuese perdonar solamente sus pecados, sus transgresiones, no ocupaba venir. Simplemente están perdonados, yo los perdono. Y se acabó. Pero exactamente es lo que vivieron los de la ley. Dio la ley y la gente trató de vivirla. Estar bajo la ley para que ellos vivieran por las obras de ellos. Ahora, no fue aceptado delante del Señor. ¿Por qué no fue aceptado eso delante del Señor? Ahora mire esto lo que le voy a decir. Si fuese eso, que usted guardase la ley al pie de la letra, y eso a usted lo limpiara, ¿para qué venía él a pagar? Si usted podía limpiarse solo bajo los mandamientos de Dios. Dios da mandamientos y usted los cumple. Dios vino a morir en la cruz del Calvario. Porque si usted los puede cumplir, usted puede guardar la ley o los mandamientos de Dios. Entonces, ¿para qué vino él a morir? Si usted podía.
Pero por cuanto él sabía que usted es pecado y que jamás se iba a poder limpiar usted solo, él vino a pagar por usted. Y se entregó por usted para que usted viviera. Ahora, esto es para que aquellos que están en el mundo callen sus bocas. Porque esas cosas están erradas. Todo lo que están hablando es mentira. No es cierto, no es así. Él tuvo que venir y pagar directamente por usted y por mí, para que usted viviera. Así es de que no es porque usted guarda los mandamientos. No es porque usted es justo o que vive santamente. No es así. Es porque Él lo santificó a usted al tomarlo en su cuerpo, lo cual es la iglesia. Ahora, yo quería hablar muchas cosas más, mis hermanos. Va a haber segunda parte. Ahora, este mensajito le vamos a titular: se ocupaba un sacerdocio celestial, porque en el próximo servicio vamos a entrar en el verdadero sacerdocio, no en este bonche de nahualones que hay. No, vamos a entrar en todo eso para que ustedes miren más claramente todo lo que venía. ¿Están de acuerdo? Ahora, nadie en la vida venga a decirles un día que guarda los mandamientos de Dios, porque no es cierto. ¿Me entienden? Y que Él es salvo porque guarda la palabra del Señor o los mandamientos. No es cierto. De otra manera, Dios vino a pagar Él. Porque si el hombre, por guardar ciertas cosas, pudiese salvarse, pues Dios vino a entregar su vida y ser exhibido allí desnudo. Hermanitos, ¿sí me siguen escuchando? Ok, qué bueno, porque me está entrando una llamada, lo cual la gente sabe que no debe de llamarme. La gente sabe que no debe de llamarme e interrumpen el servicio. En este día, mis hermanos, vamos a parar con esto, con este pensamiento. Ocupamos el sacrificio, ocupamos a nuestro Señor. Usted no se puede salvar solo, yo no puedo. Así es de que espero y hayan captado algunas cositas, lo cual les van a servir mucho. Ocupan al Señor. Completamente ocupan al Señor. Sin Él estamos perdidos. Ocupamos, por eso Pablo dice: gracias Señor, gracias Dios por mandarnos a Jesucristo, o por hacer que un cuerpo a la Virgen María y entregarlo por nosotros. Y vamos a ir entrando un poco más, y vamos a hablar también de ese sacerdocio el próximo servicio, para que ustedes miren. Hay un sacerdocio que se estableció terrenal para ofrecer los holocaustos y los holocaustos y los animalitos en expiación por nuestros pecados. Pero vino otro, y vamos a hablar cómo entró en el mundo y cómo viene este otro sacrificio y este sacerdocio nuevo, lo cual está en Hebreos. Vamos a ir hablando poco a poco de ello. Así es de que nos ponemos de pie, mis hermanitos. Que el Señor me los bendiga ricamente en este día. Así es de que vamos a estar orando para que Dios nos dé libertad y ayuda. Ahora que estemos también allá entre ustedes y el Señor haga algo especial en nuestras vidas, incluyendo ustedes. Algo más allá de lo que ustedes no han experimentado, y que tengan un toquecito directo del Señor en ustedes, personalmente, individualmente. ¿Sí me entienden? Y que también se aparten para el Señor, en sus corazones, en sus mentes. Un día vamos a hablar del alma, porque también hay cositas allí que me gustaría, cositas que yo he visto en el Señor, para que ustedes entiendan realmente qué está hablando eso también. Dios me los bendiga y que tengan buen día. Que el Señor me los bendiga. Ahora, permíteme, despida en oración, mi hermano.